El Perú es un país pacífico, y lo declaro yo para que se sepa que el gobierno militar ni con el general Velasco ni conmigo tuvo programas ni planes ofensivos hacia ningún país limítrofe. Esa es una realidad que se ha dicho y sostenido. Que se ha dicho y sostenido, pero yo históricamente quiero que se sepa eso. Yo he ocupado altos puestos en el ejército, he sido jefe de Estado Mayor del Ejército, comandante general del Ejército, no antes de asumir el gobierno, y en ningún momento el Perú ha tenido planes ofensivos ni hacia Chile, ni hacia Ecuador, ni en ningún país limítrofe. O sea que el Perú es un país realmente pacífico, y por eso tenemos el derecho, ¿no?, de reclamar esa situación a todos los países que nos rodean, ¿no? Pero eso no quiere decir que el gobierno se preocupe de una reestructuración de nuestra Fuerza Armada que ha caído en situaciones realmente no deseables para la defensa nacional y cumplir la Constitución. Lo único que tenemos que exigirle, señor, tengamos una Fuerza Armada lo suficientemente equilibrada para poder cumplir lo que manda la Constitución. Es decir, los gobiernos que no se han preocupado desde el año 80 por la Fuerza Armada del Perú han incumplido la Constitución del Perú. El Perú es un país pacífico, y lo declaro yo para que se sepa que el gobierno militar ni con el general Velasco ni conmigo tuvo programas ni planes ofensivos hacia ningún país limítrofe. Esa es una realidad que se ha dicho y sostenido, pero yo históricamente quiero que se sepa eso. Yo he ocupado altos puestos en el ejército, he sido jefe de Estado Mayor del Ejército, comandante general del Ejército, no antes de asumir el gobierno, y en ningún momento el Perú ha tenido planes ofensivos ni hacia Chile, ni hacia Ecuador, ni en ningún país limítrofe. O sea que el Perú es un país realmente pacífico, y por eso tenemos el derecho, ¿no?, de reclamar esa situación a todos los países que nos rodean, ¿no? Pero eso no quiere decir que el gobierno se preocupe de una reestructuración de nuestra Fuerza Armada que ha caído en situaciones realmente no deseables para la defensa nacional y cumplir la Constitución. Lo único que tenemos que exigirle, señor, tengamos una Fuerza Armada lo suficientemente equilibrada para poder cumplir lo que manda la Constitución. Es decir, los gobiernos que no se han preocupado desde el año 80 por la Fuerza Armada del Perú han incumplido la Constitución del Perú. Que se sepa que el gobierno militar ni con el general Velasco ni conmigo tuvo programas ni planes ofensivos hacia ningún país limítrofe. Esa es una realidad que se ha dicho y sostenido, pero yo históricamente quiero que se sepa eso. Yo he ocupado altos puestos en el ejército, he sido jefe de Estado Mayor del Ejército, comandante general del Ejército, no antes de asumir el gobierno, y en ningún momento el Perú ha tenido planes ofensivos ni hacia Chile, ni hacia Ecuador, ni en ningún país limítrofe. O sea que el Perú es un país realmente pacífico, y por eso tenemos el derecho, ¿no?, de reclamar esa situación a todos los países que nos rodean, ¿no? Pero eso no quiere decir que el gobierno se preocupe de una reestructuración de nuestra Fuerza Armada que ha caído en situaciones realmente no deseables para la defensa nacional y cumplir la Constitución. Lo único que tenemos que exigirle, señor, tengamos una Fuerza Armada lo suficientemente equilibrada para poder cumplir lo que manda la Constitución. Es decir, los gobiernos que no se han preocupado desde el año 80 por la Fuerza Armada del Perú han incumplido la Constitución del Perú. El Perú es un país pacífico, y lo declaro yo para que se sepa que el gobierno militar ni con el general Velasco ni conmigo tuvo
programas ni planes ofensivos hacia ningún país limítrofe. Esa es una realidad que se ha dicho y sostenido, pero yo históricamente quiero que se sepa eso. Yo he ocupado altos puestos en el ejército, he sido jefe de Estado Mayor del Ejército, comandante general del Ejército, no antes de asumir el gobierno, y en ningún momento el Perú ha tenido planes ofensivos ni hacia Chile, ni hacia Ecuador, ni en ningún país limítrofe. O sea que el Perú es un país realmente pacífico, y por eso tenemos el derecho, ¿no?, de reclamar esa situación a todos los países que nos rodean, ¿no? Pero eso no quiere decir que el gobierno se preocupe de una reestructuración de nuestra Fuerza Armada, que ha caído en situaciones realmente no deseables para la defensa nacional, y cumplir la Constitución. Lo único que tenemos que exigir es, señor, tengamos una Fuerza Armada lo suficientemente equilibrada para poder cumplir lo que manda la Constitución. Es decir, los gobiernos que no se han preocupado desde el año 80 por la Fuerza